Bienvenidos. Durante este video vamos a hablar sobre conflicto y tensión. Ustedes se habrán dado cuenta de que aunque no siempre es así, con frecuencia los problemas sociales están rodeados de conflicto. El conflicto puede estar presente y ser muy tangible, pero también puede ser menos evidente y estar en el trasfondo, como una sensación de que hay algo de tensión presente. A veces, cuando estamos lidiando con una situación tensa, el conflicto de repente emerge. Necesitamos entender el conflicto para estar listos para lidiar con él en cualquiera de las formas en las que aparece. Entenderlo nos ayuda a dar los pasos necesarios para evitar que empeore o para descartarlo. Primero, necesitamos reconocer la tensión apenas aparece. Hay muchas maneras en las que la tensión puede empezar a mostrarse. Veamos si reconocen alguno de estos ejemplos. Chistes. Con frecuencia chistes sarcásticos o chistes hechos a expensa de alguien en particular. Los chistes pueden darse durante una reunión o aparecer en redes sociales. Excusas. Lo siento, pero no he tenido tiempo de hacer esto o aquello. Las personas dan excusas para no haber hecho algo que han prometido hacer o para no asistir a las reuniones. Chismes. Hablar sobre las personas a sus espaldas. Las personas hablan sobre otros, pero no hablan directamente con las personas con las que tienen un problema. Esto pasa con frecuencia en las redes sociales, pero es igual de frecuente en grupos y organizaciones. Formar alianzas. Nos sentimos más fuertes en grupo. Las personas reúnen partidarios. Así, el asunto se convierte en nosotros contra ellos. Los grupos de Facebook y de WhatsApp son un muy buen ejemplo. Hacer lobby. Influenciar a aquellos que tienen poder. Una persona o un grupo tratan de influir directamente a las personas que tienen poder en lugar de seguir los conductos regulares o los procedimientos habituales. Incomodidad. Es una señal de que las personas están evitando el asunto. Esto es una señal particularmente común en las reuniones y hace referencia a cuando las personas empiezan a sentirse incómodas. Podemos notar risas nerviosas, personas que empiezan a hablar entre sí, a estar pendientes a su celular e incluso a mostrar síntomas físicos como fatiga o dolor de cabeza. Todas estas son maneras de evitar lo que está pasando en el lugar en ese momento. Por supuesto, evitar un asunto es algo que también pasa por fuera de las reuniones. Ahora, veamos todas estas señales juntas. Reflexionen por un momento. ¿Alguna les resulta conocida? ¿Las pueden reconocer en conflictos con los que ya están familiarizados? Incluso, ¿se han visto a ustedes mismos haciendo alguna de estas cosas en una situación tensa? Ahora podemos preguntarnos, ¿por qué, en primer lugar, aparece esta tensión? La respuesta es que la tensión surge porque algo está siendo reprimido o evitado. También puede ser que cierta persona o cierto grupo decida impedir que algo se discuta. Déjenme explicar mejor. Si hay un tema o un asunto sensible en el que un grupo no quiere lidiar o sobre el cual no está permitido hablar, la tensión aumentará. Imaginen el agua que empieza a calentarse en una olla puesta en la estufa. Si ponemos una tapa sobre la olla, la presión aumentará. Esto también pasa en la sociedad cuando un grupo o un sector de personas son excluidas de un proceso. Veamos qué pasa después. Supongamos que el asunto sigue siendo reprimido. ¿Qué pasará ahora? La tensión se volverá cada vez más fuerte y podemos observar nuevas señales. La situación cambia de color a medida de que la temperatura sube. La primera fase es de un color más frío, es azul. Esta fase es púrpura. No está roja y caliente todavía, pero se está dirigiendo hacia allá. En esta fase, la comunicación se torna forzada y cada vez más tensa. La primera señal es que la comunicación se vuelve más formal. En lugar de hablar directamente, cara a cara o por teléfono, las personas escriben mensajes o mandan correos electrónicos o cartas. Bueno, aunque quizás eso sea un poco anticuado. ¿Todavía las personas se envían cartas? Pero también puede tratarse simplemente de comunicaciones formales escritas en papel.
Luego, la comunicación empieza a darse a través de un canal indirecto. Esto ocurre cuando los mensajes se envían por medio de otras personas, para que no estén directamente involucradas en el asunto. Finalmente, la comunicación se rompe por completo. Las personas dejan de comunicarse entre sí, y esta es una señal de que estamos a punto de entrar en la fase roja. Es importante comprender que así como la presión de una olla de agua hirviendo aumentará si mantenemos la tapa puesta, la presión también puede disminuir si quitamos la tapa. La causa del aumento de la temperatura, en este caso, es mantener excluida a una persona, a un grupo de personas, o a un tema o un asunto en particular. Pero permitir que estas personas o los temas y los asuntos se vuelvan parte de la conversación es hacer exactamente lo opuesto, y por eso se disminuirá la presión. Es como quitar la tapa de la olla. Puede llegar a haber mucho vapor, pero la olla no explotará. Cuando una persona o un grupo se incluyen en una conversación o se permite hablar de un tema, puede resultar incómodo por un rato, pero luego la presión irá en descenso. La fase roja. Durante la fase roja, los conflictos se vuelven más destructivos y dañinos. Requerirá más esfuerzo resolverlos o desescalarlos. Todo esto tiene un costo muy alto, un costo que se puede ser medido en vidas, en dinero, productividad y hasta confianza. ¿Cuáles son las señales de que la fase roja o la fase final de un conflicto? Amenazas. Directa o indirectamente, las personas reciben amenazas de algún tipo de daño. Protestas. Las personas empiezan a protestar, bien sea en las calles o de cualquier otra manera. El conflicto se expone a la vista de todos. Sabotaje. La propiedad puede ser perjudicada. En la protesta social, por ejemplo, los carros pueden llegar a ser incendiados y pueden terminar dañadas infraestructuras como por ejemplo edificios. Pero el sabotaje también puede significar obstaculizar o impedir totalmente que otra persona alcance sus objetivos. Bloquear una autopista a la hora pico de tráfico, eso es un ejemplo tanto de protesta como de sabotaje. Los bloqueos pueden causar una gran cantidad de perjuicio económico. Finalmente, violencia o distanciamiento y separación. La violencia puede tomar distintas formas y puede darse en diferentes grados. Puede incluir, por ejemplo, la violencia psicológica contra una persona o un grupo de personas. El objetivo es causar daños o perjuicios. Del mismo modo puede ocurrir finalmente una separación. Una persona o una de las partes renunciará. En una relación de pareja, una de las partes puede abandonar la relación definitivamente. O un grupo puede reclamar independencia o pasar a la clandestinidad, separándose así de la sociedad. Estos dos son ejemplos de un conflicto llegado a su etapa final. Este es un diagrama que usamos para mostrar las diferentes fases o zonas del conflicto de las que hemos hablado en este video. Lo encontrarán también en las notas escritas. Como mediadores, es importante que ustedes mismos estén familiarizados con estas señales. Practiquen cada vez que tengan la ocasión. Pueden hacerlo, por ejemplo, mientras vean una película. Fíjense en si reconocen alguna de estas señales. También pueden dar un vistazo a los conflictos alrededor suyo o a los conflictos en los que ustedes mismos pueden estar involucrados o en los conflictos con los que hayan tenido alguna experiencia en el pasado. Debajo de este video hay algunas preguntas para reflexionar que pueden ser útiles para ustedes. En el próximo video hablaremos sobre la complejidad. Gracias por su atención.